Hay un día que es el mejor día del universo. Y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martu. ¿Neuro qué? Con mi tío Fabricio compartimos muchas cosas. ¿Te juego una carrera? Paseos. Dale. Películas, pensamientos ¿En qué estás pensando? y hasta algunos secretos. Yo quiero aprender a andar sin rueditas, pero me da un poco de miedo. Mi tío es científico, neurocientífico en realidad, y estudia cómo funciona el cerebro. ¿Sabías que no existen dos cerebros iguales? Primero me pareció que yo nunca iba a poder entender lo que estudiaba, pero de a poco fui descubriendo que no era tan difícil y me convertí yo también en una pequeña científica. Cada salida con él es una aventura, porque mi tío me enseñó que se puede hacer ciencia jugando, y eso es genial. La palabra dulce, ¿estaba? No. ¡Sí! No ¡Dulce! estaba. Por eso mi tío Fabricio es el mejor. A los dos nos encanta descubrir el mundo, hacernos preguntas y convertirnos en detectives para investigarlas. Pero una de las cosas que más tenemos en común es el fanatismo por la comida. A los dos nos encanta comer rico. ¿Sabes que me contaron que esta feria de comida está excelente? ¿Y cómo no la conocíamos nosotros que somos tan gourmetes? Pero hoy la vamos a conocer. ¡Qué olorcito! ¿Sentís? Sí. Me parece que el sentido del olfato le está avisando a nuestro cerebro que es tiempo de comer. Muy buena observación. Me parece que te estás quedando con mi título de científica. ¿Sabes que el olfato le manda un mensaje al cerebro para que se dé cuenta que tenemos mucha, pero mucha hambre? Así que apurémonos y vamos a comer. Me acuerdo cuando hablamos de los 5 sentidos. Son alarmas que nos avisan que afuera pasa algo y que es tiempo de prestarle atención. Los famosos 5 sentidos. Mirá, burbujas. Ahí, eso. Esta moneda, mira, también se puede probar, porque se transforma en una moneda de chocolate y que también huele a chocolate y es un regalo para vos. Gracias. ¿Los animales también tienen 5 sentidos? Claro, Martu. Todos tenemos 5 sentidos. Y el olfato es el más sensible de los 5 sentidos. Porque yo tengo buen olfato, ¿eh? A ver, si tenés buen olfato, ¿para dónde está la feria? Por allá hay miel y frutas y verduras. Sí. ¿Sabes, Martu? Que para que podamos oler las cosas tienen que ser volátiles. Volátiles. Claro, que vuelen, que tengan partículas que lleguen a nuestra nariz para que nuestro cerebro se dé cuenta y lo podamos oler. Mira, vamos a hacer un experimento. Busquemos un puesto de cosas dulces. A ver, ¿dónde hay? ¡Encontramos el puesto de dulces! ¿Quieren probar? Sí, nos viene perfecto para hacer un experimento. A ver, Martu, tomalo, tapate la nariz, masticalo bien. ¿Le sentís gusto a algo? Ahora, destapate la nariz. ¿Qué pasó? Es
dulce de leche. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Cómo ahora me doy cuenta y antes no? Porque nosotros necesitamos el olfato para sentirle el gusto a las cosas. Es decir que cuando yo tengo la nariz tapada o cuando estamos resfriados, no le sentimos el gusto a las cosas. ¿Vos querés decir que el gusto tiene que ver con la nariz? Claro. ¡Qué genia! Ay, tío, ahora no sé qué comer. Si dulce o salado. Si dulce o salado. Qué dilema, ¿no? Si dulce o salado. Sabes que depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, a mí me encanta lo ácido, pero las cosas dulces, no tanto. A mí me encanta lo dulce. ¿Sabías que nuestra lengua tiene papilas gustativas que le mandan señales a nuestro cerebro para que le sintamos el gusto? Tenemos regiones que sienten la parte ácida, lo dulce, lo salado, lo amargo y lo umami. Mami. Umami es algo bastante difícil de definir, pero es como una mezcla de gustos. En japonés significa delicioso. Mezcla de sabores. Claro. Por ejemplo, la salsa de soja que tanto te gusta es umami. Yo creo que hablando de salsa de soja me dio un poco de hambre. ¿Vamos? Hablando de sabores, hoy te traje un truquito. ¿Querés? Mirá, es muy fácil. Sobre azúcar, ¿lo ves? Mira lo que voy a hacer. Lo voy a abrir y voy a volcar todo el contenido adentro de mi mano. ¿Cómo lo hiciste? Magia. Por favor. No, ahora el tío tiene un poquito de hambre. Dale. Después te lo explico. Yo también tengo un truco para vos. A ver, ¿cuál es? Mira, yo voy a escribirte algo en la espalda Sí. y vas a tener que adivinarlo. A ver, Es dale. medio difícil. Oso polar. Bom, bom, bom. Otra vez. Helado. Bom, bom, bom. Déjame probar a mí, a ver. A ver si te sale. ¿Estás lista? ¿Ciencia? No, frío. A ver, voy a hacer una versión nueva. Cerra los ojos, si no espíes. Mira para allá. C. A. S. A. ¡Casa! Muy bien. Pero, ¿por qué adiviné con la mano y con la espalda no? Es una muy buena pregunta. Porque en la mano tenemos más receptores de tacto que en la espalda. También en la cara, en los labios, en los dedos. Por eso nos dan besos en los cachetes y los sentimos muy bien. A mí me encanta que me den besos. La piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo. Lo empezamos a sentir desde que somos muy chiquititos, en la panza de mamá. Y además de sentir caricias, nos sirve para darnos cuenta de la temperatura. Ah, por eso yo siempre que tengo frío se me pone la piel de gallina. Claro. Vamos a buscar el postre. Dale. ¿Y me vas a contar el truco del azúcar? Sí, pero no se lo cuentes a nadie porque es un secreto. Mira, es muy, pero muy fácil. Es así. Tenés que tener un sobrecito de azúcar lleno de azúcar, ¿sí? Lo que vas a hacer es, lo vas a romper, vas a besar el azúcar y el truco es muy, pero muy sencillo. Vas a tapar el agujerito que hiciste, se lo vas a mostrar a la otra persona y le vas a decir, mira, vas a moverlo, vas a hacer el efecto como que escuchás que tiene azúcar. Lo rompes, abrís el sobre
y lo vas a volcar acá adentro. Obviamente no tiene nada. Y de golpe vas a abrir la mano y no vas a ver nada. ¡Está buenísimo! Mi tío no deja de sorprenderme con las cosas que me cuenta. El paseo de hoy estuvo buenísimo. Yo ya conocía los 5 sentidos y sabía que son como alarmas que se prenden para conocer el mundo. Parece que el sentido del olfato le está avisando a nuestro cerebro que es tiempo de comer. Pero no sabía que están relacionados entre sí y que para sentir el gusto de la comida, a veces necesitamos la ayuda del olfato. ¿Qué pasó? ¡Es dulce de leche! Eso es genial. No puedo decir cuál de los 5 es mi preferido. ¡Ah! ¡Casa! Muy bien. Me gustan todos y a todos los necesito para ver, oler, tocar y sentir todas las cosas que todavía me quedan por descubrir. Tío, ¿viste que nuestro planeta tiene más agua que otra cosa, no? Sí, el 70%. ¿Y entonces por qué se llama Tierra? ¿Cómo lo llamarías vos? Acuatierra. No, malísimo. ¿La Tierra sin tierra? No, un poco El original. país del agua. No, es un planeta. Acuatizar. No. ¿Aguafan? No me gusta.